Vamos a dar inicio a nuestro webinar orientado justamente a la ergonomía laboral, especialmente de origen musculoesquelético. Y antes de comenzar este webinar, vamos a hacer dos alcances importantes, que este webinar va a ser grabado con fines educativos y será justamente difundido a través de las redes sociales de nuestra página. De igual forma, se declara que no hay conflicto de intereses, solamente con términos educativos, y un punto importante es presentar justamente a Dorothy Guajardo Aires, quien va a ser nuestra exponente en esta instancia. Ella es de profesión kinesióloga, tiene su magíster en gestión de estrategias en la salud, a la vez un diplomado de terapia traumatológica ortopédica, docente, relatora. Actualmente apoya a todo lo que es la gestión en la unidad de medicina y de rehabilitación. Es la coordinadora técnica de la unidad de capacitación en nuestro querido traumatológico de Concepción. Así que estamos justo junto a ella en la linda región del Biobío para todos ustedes y esperamos que disfruten en realidad esta instancia tan importante de lo que es la educación continua. Querida Dorothy. Muchas gracias. Tantas cosas que hago, ya me agoté con solo escuchar tantas cosas. No, creo que es bastante menos que como suena, pero muy agradecida de esta oportunidad, ¿cierto? Creo que es tremendamente importante que se puedan realizar estas actividades de carácter además gratuito. Eso demuestra que el objetivo, ¿cierto?, es justamente educar y no lucrar, y eso es muy bueno. ¿Ya? Y formar parte de eso, la verdad es que también me honra, así es que encantada de estar aquí en este momento y que esto que vamos a conversar a partir de este momento sea de provecho para todos, ¿cierto? Y siéntanse con también plena libertad de poder hacer algunas preguntas, las que gusten, y las podemos ir respondiendo después al finalizar la presentación. ¿Sí? Comenzamos entonces. Bien. Bueno, como bien les comentó Marla, ¿cierto? El título de esta presentación tiene por nombre Ergonomía Laboral, abordando trastornos musculoesqueléticos. Sé que dentro de las personas, ¿cierto?, que están en este momento conectadas, no todos pertenecen al área de la salud. Sin embargo, la gran mayoría de los que aquí estamos, espero que sí sea, ¿cierto?, estamos trabajando. Somos parte del grupo, ¿cierto?, de trabajadores. Por lo tanto, todos los conceptos, o en gran parte la mayoría de los conceptos que yo les voy a comentar y que vamos a tratar de alinear, ¿cierto?, guardan relación a eso, ¿ya? A las personas que trabajamos en las distintas áreas y específicamente algunas cosas, ¿cierto?, que tienen que ver con el área de la salud, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, vamos a partir con una introducción que guarda relación más que nada a las posturas, ¿cierto? También algunos aspectos epidemiológicos que son muy importantes que tengamos en conocimiento, ¿cierto?, tanto de nuestra realidad local como nuestra realidad nacional, ¿ya? Para ello también explicar todas estas enfermedades o trastornos, ¿cierto?, desde la fatiga, que es un concepto que también es importante que desarrollemos, ¿cierto?, y que todos en el fondo tengamos un concepto similar y poder aplicarlo en nuestro diario vivir. Y los factores biomecánicos, ¿cierto?, que son los principales gestores de los trastornos musculoesqueléticos, como son el manejo manual de carga, el riesgo postural o sobrecarga postural, y por supuesto el trabajo repetitivo, ¿ya? Entonces, a modo de introducción, solamente para consensuar que nuestra unidad funcional, como todos sabemos, es nuestro sistema musculoesquelético. Sin nuestro sistema musculoesquelético o con disfunción en nuestro sistema musculoesquelético, en cualquiera, ¿cierto?, de sus componentes, vamos a tener, ¿cierto?, una influencia negativa sobre otros sistemas. ¿Por qué motivo? Porque nuestro organismo sí o sí está diseñado para estar en movimiento. Nosotros, en nuestro diseño original, no estamos hechos para estar en reposo. Sin embargo, si por algún motivo particular, ¿cierto?, ya sea desde el punto de vista médico, por una indicación de reposo relativo o absoluto, tenemos que mantener nuestro cuerpo en reposo, sin movimiento, sí o sí va a tener, ¿cierto?, algunas consecuencias en los otros sistemas que podríamos llegar a padecerlo finalmente como un trastorno musculoesquelético, no necesariamente, pero sí es mucho más probable, ¿ya? ¿Por qué? Por este motivo, ¿cierto?, que es de nuestro origen, que es que nuestro sistema está diseñado para moverse. Incluso cuando usted y yo conciliamos el sueño, también nos estamos moviendo, ¿ya? Sabemos entonces que tenemos distintos componentes, los cuales, ¿cierto?, van a generar esta
sinergia entre ellos, ¿cierto?, para poder realizar movimientos o posturas estáticas dependiendo de la necesidad que usted y yo tengamos, ¿ya? Cada uno de estos componentes tiene sus propias funciones. No las vamos a leer todas, ¿cierto?, porque ustedes, la gran mayoría de ustedes sabe y las entiende, pero sí, ¿cierto?, complementar que cuando uno de estos componentes o más, ¿cierto?, tienen alguna disfunción, tienen algún problema, entonces el riesgo, ojo, el riesgo de padecer, ¿cierto?, un trastorno musculoesquelético, entonces se hace mayor, ¿ya? Es el riesgo. No significa que el solo hecho de tener alterado uno o varios de estos sistemas sí o sí va a determinar un trastorno musculoesquelético, pero sí el riesgo aumenta. Entonces, esto está directamente relacionado con la postura. No podemos dejar de lado, ¿cierto?, algo tan básico como eso. No sé en este momento, por ejemplo, ustedes que están al otro lado de la pantalla, ¿en qué postura están? Me imagino que la gran mayoría está sentado, ¿ya? Pero sería bueno que así rápidamente revisaran su postura. ¿Están en una postura correcta? ¿Están en una postura cómoda, que no necesariamente es la correcta? ¿O están, no sé, acostaditos, están sentados, de donde sea, y en la posición en que usted esté en este momento, usted está teniendo una postura, ¿cierto? Que por definición reconocemos que es la ubicación espacial que adopta nuestro cuerpo, ¿cierto?, en relación a algunos factores. Y esos factores, ¿cierto?, son muy relativos, y por eso es que no se puede hablar tan fácilmente de una postura normal, ¿ya? Porque esta postura normal va a depender, por ejemplo, en el caso de la edad, ¿ya? Es esperable, no normal, pero esperable, ¿cierto?, que sobre los 50 años nuestras curvaturas, ¿cierto?, de la columna, ¿cierto?, van variando. Y eso es lo normal para una persona de esa edad. Así también, ¿cierto?, desde el punto de vista del género, en general las mujeres, ¿cierto?, las damas tenemos más movilidad articular por un tema hormonal. Entonces, esos factores no podemos desconocerlos al momento de definir una postura lo más normal posible, ¿ya? Pero sí es importante destacar que no necesariamente una postura correcta es una postura cómoda y viceversa, ¿ya? Y es ahí entonces donde se van generando algunas alteraciones. Con respecto, ¿cierto?, a la actividad muscular, ¿ya?, la postura puede ser estática o dinámica. Desde el punto de vista de la definición de esto, ¿cierto?, la tenemos que relacionar sí o sí con el trabajo muscular, ya sea tanto para lo estático como para lo dinámico. En ambos casos, ¿cierto?, la musculatura es la que juega el rol fundamental, ya sea para desplazar algún segmento, para generar brazos de palanca y generar movimiento, ¿cierto?, o mantener el equilibrio, dependiendo, ¿cierto?, el requerimiento que tenga la persona en ese momento. Como por ejemplo en las imágenes que ustedes pueden ver ahí, un médico, ¿cierto?, un odontólogo, perdón, ¿cierto?, tanto para el profesional como para el paciente, ¿cierto?, están en una postura estática. La tercera foto, ¿cierto?, en donde vemos a un auxiliar, estas fotos son reales. Él es un auxiliar del Hospital de Coronel, ¿cierto?, que trabaja en servicios generales, y ahí está adoptando una postura para realizar ese trabajo, ¿ya? Quiero mencionar inmediatamente que si se dieron cuenta, esta persona no posee ningún elemento de protección personal, ¿ya? Y les puedo contar desde ya que no es que no los tenga, es que no los quiere usar, ¿ya? Por sus motivos también, o sea, también tiene una causa, pero es solo para que lo tengan ahí un poco en la mente. Y la última imagen, ¿cierto?, también un auxiliar de la unidad de lavandería del Hospital de Coronel, en una posición, ¿cierto?, también que le exige para realizar tal o cual movimiento. Entonces, si relacionamos, ¿cierto?, la postura con la actividad muscular, que van estrechamente de la mano, podemos definir, ¿cierto?, tanto lo dinámico como lo estático. ¿Qué destacamos acá? En la postura dinámica, claramente es el desplazamiento, es el movimiento, ¿cierto? Las articulaciones generan distintos ángulos y los músculos se contraen y se relajan, ¿cierto?, en forma alternada para poder realizar, ¿cierto?, tal o cual movimiento. A diferencia de la postura estática, en donde lo que se ve, ¿cierto?, es una contracción principalmente isométrica, de igual metría de los músculos, por lo tanto no hay modificación de la longitud y son grupos musculares específicos los que deben estar ejerciendo, ¿cierto?, su contracción para poder mantener esta postura, ¿ya? Son requerimientos distintos y también por ende son gastos energéticos distintos.
Ahora bien, cuando hablamos de las posturas, ¿cierto?, en el trabajo, la gran mayoría de los aquí presentes, ¿cierto?, trabajamos en algo, ¿sí? Entonces, la verdad es que la gran mayoría de las personas trabajamos o de pie o sentados, y en algunos casos mixtos, ¿ya? Personalmente, por ejemplo, Marla les comentó que yo trabajo en el hospital traumatológico y mis funciones son mixtas. Yo paso tiempo acá en la oficina, sentada, ¿cierto? Y paso tiempo en la atención directa de pacientes y ahí estoy de pie. Mis funciones son mixtas, ¿ya? Y personalmente a mí eso me sirve mucho, ¿ya? Porque me permite tener tiempos de descanso de grupos musculares y también tiempo en que tengo que trabajar con otros grupos musculares que no los ocupo en la posición previa. Hay otras posiciones, ¿cierto? Como es en cunclilla o de rodilla, ¿cierto? U otras que son menos frecuentes, pero que también son parte de las actividades laborales, ¿ya? Ahora bien, la postura de pie, que es una clásica postura, por lo menos dentro del área de la salud, ya del área clínica específicamente, está determinada principalmente por la verticalización de la columna. ¿Y eso qué implica? Implica, ¿cierto?, que tenemos grupos musculares específicos, ¿cierto?, que son los encargados de mantener, ¿cierto?, estas posturas, ¿ya? De igual forma, ¿cierto?, en las áreas más industriales también se trabaja mucho de pie y por lo tanto es muy importante saber que la resistencia de los grupos musculares involucrados es distinta versus una posición de sedente. Tenemos muchas ventajas y desventajas, ¿cierto?, en posturas como esta. Sin embargo, quiero destacar esta que ustedes ven aquí que yo acabo de marcar en el cuadrado. Una de las principales ventajas de la postura de pie es que permite la utilización de la extremidad inferior para generar la fuerza. Personalmente, ¿cierto?, ocupo mucho este principio. Usted ya les comentamos, ¿cierto? Yo soy kinesióloga, trabajo directamente con la atención de pacientes y muchas veces tenemos que hacer nosotros movilizaciones o ayudar o contener o generar llanamente el movimiento en algunas personas, en algunos pacientes. Y si fuese por la fuerza, ¿cierto?, que yo tuviera que ejercer con mi extremidad superior, la verdad es que rápidamente tendría licencia médica por algún trastorno musculoesquelético. ¿Y por qué les hago este alcance? Porque en la utilización de la fuerza, en este caso de la extremidad inferior, ¿cierto?, en complemento o en apoyo, ¿cierto?, en punto de apoyo para realizar movimientos con pacientes es fundamental, ¿ya? Y no solo para la movilización de pacientes, sino cualquier elemento inanimado también, el trabajo de la extremidad inferior es importantísimo. Entonces ya no tiene tanto que ver cuánta fuerza tengo, ¿cierto?, en mi extremidad superior, sino más bien cuánto balance tengo entre la extremidad superior y la extremidad inferior, ¿ya? Y como desventaja, ¿cierto?, también hay algunas, pero principalmente el estar de pie, si no permite el desplazamiento, puede producir fatiga, ¿ya? Y aquí entra un concepto muy importante que lo voy a desarrollar un poco más en detalle en la siguiente parte de la presentación. Ahora bien, la postura sentado, ¿cierto?, o sedente, también sabemos que hay una gran cantidad de trabajo, ¿cierto?, sobre todo en el área de gestión de las distintas empresas, industrias, instituciones, etcétera, que tienen, ¿cierto?, grandes jornadas, largas jornadas con personas, ¿cierto?, sentadas. La postura sedente tiene también ventajas y desventajas, pero aquí lo que es importante destacar es, ¿cierto?, la postura del sentado tradicional. Aquí pueden ver en esta imagen, ¿cierto?, una funcionaria de acá de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación, en donde se nota claramente, ¿cierto?, la angulación que genera, ¿cierto?, su columna con la articulación coxofemoral, que aquí está claramente identificada en 90 grados, ¿cierto? De estos 90 grados, 60 corresponden a la coxofemoral propiamente tal, y los otros 30, ¿cierto?, a la inclinación o la extensión, ¿cierto?, de la columna vertebral. Entonces, en conjunto, generan esta angulación, ¿cierto?, que es la normal. De igual modo, en la extremidad superior, pero destaco principalmente la inferior, ¿ya? En la figura que está en la derecha, imagínense aquí una persona sentada en una silla recta, completamente recta. En la figura A, como les estoy marcando acá, ¿cierto?, esta curvatura lumbar está rectificada, está disminuida, ¿ya? Producto del asiento que está muy recto.
En el caso B es todo lo contrario. Está demasiado inclinado, por lo tanto obliga, ¿cierto?, al tronco y la extremidad superior a estar inclinado hacia adelante. Y en la tercera imagen, ¿cierto?, aquí tenemos un punto más de equilibrio en donde se puede ver, ¿cierto? No, imagínense obviamente que hay una persona, pero que está, ¿cierto?, con un descanso en la musculatura lumbar muy similar a cómo está, ¿cierto?, la funcionaria de la unidad acá sentada, ¿ya? Con un descanso en su musculatura lumbar. De igual modo, ¿cierto?, podemos apreciar, ¿cierto?, el trabajo con hay diferencias de altura en los mesones. Este es un tema muy importante, ¿cierto?, especialmente en los hospitales, bueno, en realidad en todos lados, pero acá no estamos exentos en el hospital traumatológico de tener algunas unidades con los mesones, ¿cierto?, muy altos o muy bajos. En cualquiera de estas dos situaciones, ¿cierto?, nos vemos inmediatamente, vemos que la probabilidad de generar un trastorno musculoesquelético, especialmente, ¿cierto?, en la articulación de cabeza y cuello y también en la de columna baja, ¿cierto? Entonces se hace muy, muy evidente. Y acá en la unidad, particularmente de medicina física y rehabilitación, lo vemos porque los funcionarios llegan en gran cuantía acá con sus trastornos, ¿cierto?, musculoesqueléticos, producto, uno se da cuenta inmediatamente, que es producto de los desbalances, ¿cierto?, y los desajustes que hay a nivel del inmobiliario, ¿ya? Y eso, evidentemente, es trabajo también de algunos elementos dentro del hospital o de la institución que sea, que debieran abordarlo, ¿cierto?, de mejor manera. Entonces también tenemos ventajas y desventajas de esta posición en sedente. Como ventaja, ¿cierto? Hay muchas, pero destaco esta. Requiere un menor gasto energético y por lo tanto disminuye la probabilidad de fatiga. Nuevamente, ¿cierto? Aparece la palabra fatiga, ¿sí? Que es distinto, ¿cierto?, a la bipedestación, ya que ahí aumenta el riesgo de tener fatiga por el excesivo, ¿cierto?, gasto energético de la musculatura de la extremidad inferior. Y como desventaja, ¿cierto? Fíjense, esto es muy relevante. La verdad es que se considera poco, pero yo se los recalco porque esto compártanlo, ojalá, con personas que ustedes saben que pasan mucho tiempo sentadas. Fíjense, genera relajación de la musculatura abdominal y como consecuencia un desajuste en las funciones de los órganos internos. Más allá de la segunda parte de este párrafo, ¿cierto? Me interesa la primera. Para que nosotros tengamos una buena salud de nuestro sistema musculoesquelético, tenemos que tener un buen equilibrio entre musculaturas de la pared anterior y de la pared posterior. Los abdominales muchas veces se ven como casi algo estético, ¿sí? Como hacer abdominales para tener una buena estética. Pero la verdad es que desde el punto de vista biomecánico es fundamental tener buenos abdominales. No es posible tener una buena salud de la musculatura paravertebral de la columna, tanto dorsal como lumbar, si no tenemos buenos abdominales, ¿sí? Podemos tener excelente musculatura, ¿cierto?, en la cara posterior de nuestro cuerpo, pero teniendo abdominales debilitados o ineficientes, la verdad es que la probabilidad de generar, ¿cierto?, trastornos musculoesqueléticos asociados a las lumbalgias se hace muy, muy, muy evidente y muy probable, ¿ya? Entonces, este es un punto importante porque las personas que pasan mucho tiempo sentadas, ¿cierto?, tienen normalmente este problema, ¿ya?, de la excesiva relajación de su musculatura abdominal. De acuerdo a la literatura, ¿cierto?, que nos entrega el ISP, ¿cierto?, del MinSal, tenemos una relación directa entre la evidencia, ¿cierto?, de la causa de trastornos musculoesqueléticos y la postura. En este caso, ¿cierto?, se hace una muy, muy fuerte evidencia y se nota, porque de verdad nosotros, y yo creo que los terapeutas y kinesiólogos presentes hoy día en la sala pudieran corroborar esta información, ¿cierto? Las personas que tienen una mala postura es muy probable que hagan un trastorno musculoesquelético de musculatura, ¿cierto? Y los otros componentes de cabeza y cuello y hombro, ¿ya? Menor evidencia de hombro por sí solo, mano, muñeca y espalda, y baja evidencia con respecto al codo, pero no menor, porque cuando existe también es muy sintomática e invalidante. Entonces,
Desde el punto de vista ahora de la epidemiología, les cuento, ¿cierto?, esto de la postura y todo lo demás, pero también es importante que sepamos cómo nos comportamos como sociedad, ¿ya? Y la verdad es que esto es muy importante porque la epidemiología nos puede indicar las causas de las enfermedades, la carga que esto significa para un sistema o para un servicio, el pronóstico, qué tan severo es este fenómeno, ¿cierto? Las medidas diagnósticas y terapéuticas y, por supuesto, las políticas públicas, ¿ya? Y esto también es importante porque, si bien es cierto, los que estamos inmersos en el sistema consideramos muchas veces que tenemos muchas falencias, ¿ya? Sabemos que ha ido mejorando el sistema, ¿ya? Quizás en calidad de usuario puede que haya tenido una buena experiencia, como puede también que no. Pero los que llevamos ya tiempo acá, personalmente yo llevo 16 años ya acá en este hospital y por ende he podido ver, guardando proporciones, yo trabajo en este hospital, ¿cierto? Pero si lo pudiera extrapolar a la realidad nacional, ¿ya? Es imposible decir que no estamos mejor, ¿ya? Las enfermedades sabemos que no ocurren al azar, pero también las políticas públicas han contribuido para ir mejorando esta realidad, ¿ya? Entonces, es importante saber y decir que nuestra población, ¿cierto? Todos sabemos que ha ido envejeciendo aceleradamente en los últimos tiempos, ¿cierto? En la década de los 60, ¿cierto? Teníamos una pirámide poblacional netamente progresiva, con forma y distribución poblacional progresiva. Pero en el paso de los años, ¿cierto? Y ya acercándonos desde el 2000 en adelante, esta forma poblacional, ¿cierto? Esta forma de pirámide poblacional ha tomado características más de estacionaria, ¿ya? En donde la esperanza de vida, ¿cierto? Ha ido creciendo, pero así también la tasa de natalidad ha ido disminuyendo. Y la verdad es que hasta aquí creo que todavía estamos bien. Creo que esto es una opinión muy personal. Creo que sería muy peligroso para nuestra sociedad pasar a la siguiente etapa, ¿cierto? Que es una sociedad regresiva, como está, por ejemplo, Europa en este momento. Fíjense acá en el GIF del lado derecho, cómo ha ido cambiando la población de España, ¿cierto? En los últimos años y cómo se proyecta hasta llegar al 2050. Y la verdad es que la forma, fíjense ahí a esta altura, alrededor del 2050 la forma es prácticamente regresiva. Y eso habla, ¿cierto?, de una población total y absolutamente envejecida, con todo lo que eso conlleva, ¿ya? Nuestro país no está en esa situación todavía, pero sí estamos, digamos, como en tendencia A. Y eso es importante considerarlo. Esta imagen me gusta mucho porque es una gráfica que representa, ¿cierto?, que la representa la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es una institución, ¿cierto?, que nos muestra nuestra realidad con respecto a Latinoamérica. Fíjense que en la década del 50, ¿cierto?, nuestra esperanza de vida estaba bastante desmejorada. Alcanzábamos recién el tercer puesto de decreciente a creciente. Sin embargo, esa realidad hoy día cambió, ¿ya? Hoy día estamos en el segundo lugar junto con Puerto Rico, ¿ya? Con una esperanza de vida que aún así yo creo que se queda corta, ¿ya? Pero pensando en 60, 70 años más, la verdad es que la línea va subiendo, increciente y nos posiciona, supuestamente, ¿cierto?, como en el primer lugar con la esperanza de vida más alta de todo Latinoamérica. Por supuesto, si esto nosotros nos comparamos en la OCDE con Europa, estamos igual en los lugares más bajos, ¿no? Pero esto nos indica claramente que quizás no estamos tan mal, ¿cierto? Por lo menos hemos ido mejorando en el paso de los años y eso es bueno. Bien. Hasta ahora espero que me vayan entendiendo, espero no ir muy rápido. ¿Vamos bien, cierto? Sí. Ya. Si me acelero mucho, usted me frena. ¿Ya? Eso más o menos, ¿cierto?, a modo de epidemiología y como introducción. Ahora, para mí es importante mostrarles a ustedes cómo nos hemos ido comportando como sociedad, ¿cierto? Y de acuerdo a las estadísticas. Les voy a mostrar una serie de gráficos que evidencian, ¿cierto?, cómo nos hemos ido comportando en estos últimos años. Es súper importante destacar y manifestar desde ya que tuvimos una pandemia, no nos olvidemos de eso. Por lo tanto, las tendencias, ¿cierto?, cambiaron totalmente en los últimos 5 años versus los últimos 10 años a la fecha,
¿cierto? Traíamos un comportamiento más o menos parejo, ¿cierto? Con algunas variaciones, pero obviamente que la pandemia nos alteró totalmente las estadísticas, ¿cierto? Nacionales en los últimos 4 años, así es que hay que considerar eso también en el momento en que vean ustedes estos gráficos. Bien, este primer cuadro, ¿cierto? Fíjense, seguimos hablando, ¿cierto? De personas trabajadoras que han sufrido o sufren trastornos musculoesqueléticos, ¿ya? Ese es el contexto general, y en base a eso, ¿cierto? Es lo que vamos a ver ahora. Este cuadro, por ejemplo, nos manifiesta el número de licencias médicas electrónicas. Aquí hay otro alcance. Todos estos datos, ¿cierto? Todos estos datos los entrega la Suceso, pero son las licencias médicas electrónicas. Este consolidado no incluye las licencias médicas escritas a mano, ¿ya? Que son las menos por lo demás, son un porcentaje muy menor, pero también consideren lo que no está aquí, ¿ya? Aquí están solo las licencias médicas electrónicas. Eso es lo que recaba, ¿cierto?, el Suceso y lo grafica de esta forma, ¿ya? En el último informe, entonces, fíjense en la comparación del periodo primer semestre de 2024 en relación al mismo periodo 2023. Las enfermedades profesionales, que es lo que nos convoca, ¿cierto? Básicamente, tienen un aumento de un 3% de un año al otro. En realidad, en este consolidado general, destacan los accidentes. Los accidentes tuvieron la mayor variación, ¿cierto? Y eso también tiene su propia explicación. Pero, del punto de vista de las enfermedades profesionales, ¿cierto? La gran mayoría de ellas, trastornos musculoesqueléticos, vemos un alza de un 3%, esto es a nivel nacional, ¿ya? Ahora, en el siguiente cuadro, ¿cierto? Lo que vemos es la distribución de acuerdo al servicio de salud, ¿ya? De acuerdo a la previsión de salud. Tanto, ¿cierto?, los beneficiarios como de FONASA como ISAPRE. Sabemos que hay otras, ¿cierto? No están incluidas acá, ¿ya? Pero también entender que la gran mayoría, ¿cierto?, de los chilenos, el mayor porcentaje, es beneficiario de FONASA. Y por eso es tan significativo la variación que puede haber en este sistema de previsión versus el de ISAPRE, ¿ya? Entonces, en el mismo periodo, primer semestre de 2024, en relación al 2023, los beneficiarios de FONASA, ¿cierto?, aumentaron en un 1,7% la cantidad, ¿cierto?, de licencias médicas emitidas, ¿sí? En el caso de las ISAPRES disminuyó un 9,7%. Más adelante se explica por qué. Y con respecto al número de trabajadores que utilizaron estas licencias médicas, es decir, lo mismo que les acabo de decir, pero ahora representado en cuanto a la cantidad de personas que utilizaron estas licencias médicas, se representa más o menos lo mismo, aumento, ¿cierto?, de un 0,9% de la cantidad de personas, ¿cierto?, con respecto al año pasado, versus la disminución de un 11% de la cantidad de personas beneficiarios de ISAPRE que hicieron uso de licencias médicas. Ahora bien, este cuadro, ¿cierto?, nos indica el número de licencias médicas por enfermedad, pero que han sido rechazadas. Y aquí me quiero detener un poco porque la verdad es que este fenómeno en algunas ocasiones es decidor. Me ha tocado ver a muchos pacientes, ¿cierto?, que deciden volver a trabajar única y exclusivamente porque no les han cancelado sus licencias. Y esto, por supuesto, es un tema netamente administrativo, escapa al servicio de salud propiamente tal, ¿cierto? Sin embargo, es un factor no menor y por eso es que aquí también se ve representado en este consolidado de la Suceso, ¿ya? Si se fijan, en el año 2023, primer semestre, ¿cierto? Acá están los números de la tasa de rechazo en primera instancia y en última instancia, que es más o menos similar en el caso de FONASA. En el caso de ISAPRE, ¿cierto?, la tasa de rechazo final es menor que la de FONASA. Y comparado al mismo periodo, pero durante este año, hubo una disminución no tan significativa, pero con tendencia al menos a la baja. Es decir, se han resuelto positivamente más licencias rechazadas. Ahora bien, el número de licencias médicas, ¿cierto?, por enfermedad o accidente común, pero ya disgregado en especificidad. Si se fijan, los trastornos musculoesqueléticos, ¿cierto?, están aquí.
no pueden no estar, ¿cierto? Y curiosamente, en el periodo evaluado, ¿cierto? El mismo que les comento, hay una disminución de un 2,9% de licencias médicas por trastornos musculoesqueléticos. Se disparan aquí, ¿cierto?, las patologías respiratorias. Y eso es por una razón bastante lógica, que es lo que les explicaba de la pandemia, no por la pandemia en sí, sino las consecuencias de la pandemia y de todos aquellos, me incluyo, que en algún minuto, ¿cierto?, nos contagiamos de COVID y muchos de nosotros, ¿cierto?, hemos tenido otras consecuencias desde el punto de vista respiratorio desde el momento, ¿cierto?, del contagio o también las vacunas, que ese es un tema, un capítulo aparte que no viene al caso ahora, pero que hay muchas teorías al respecto, ¿ya? Y eso podría explicar entonces esta merma en lo musculoesquelético, pero el aumento disparado, ¿cierto?, de la patología respiratoria en el mismo periodo de evaluación. Este dato también es importante, más que nada estadístico netamente, que es el número de días de promedio autorizado, ¿cierto?, de acuerdo a estos diagnósticos. Y en los trastornos musculoesqueléticos, el promedio, ¿cierto?, alcanza alrededor de 14 días por licencia, que es más o menos, ¿cierto?, lo que se considera en cualquier cuadro inflamatorio agudo. Distinto caso, ¿cierto?, es cuando ya la patología está cronificada. Ahí obviamente aquí se dispara esto y pueden pasar incluso años. Este cuadro es un poco el complemento de lo anterior, ¿cierto? Pero específicamente de acuerdo al sistema de salud, ¿ya? Si se fijan, la tasa de rechazo en primera instancia en los beneficiarios de ISAPRE es bastante mayor, ¿cierto? Triplica, incluso más, el de los beneficiarios de FONASA, ¿ya? Sin embargo, como les mostré en 2, 3 gráficos antes, la resolución es favorable más para la ISAPRE que para los pacientes beneficiarios de FONASA. Estos son temas netamente administrativos, ¿sí? Pero como les dije antes, a veces es el factor determinante de que una persona deje un tratamiento o deje un reposo laboral y esa patología que era aguda, tratable, manejable, ¿cierto?, pasa a ser un trastorno musculoesquelético más bien de carácter subagudo o crónico, y ya entonces el panorama cambia y la calidad de vida de esa persona también. Acá está lo mismo que les dije antes, ¿cierto? La tasa de rechazo en la última instancia, ¿cierto? También tiene que ver, y esto es como les decía, aumentó en este periodo, aumentó, ¿cierto?, en ambos, pero es lo que decide muchas veces el retorno laboral no justificado en un periodo que todavía no se necesita, ¿sí? Bien, entonces, tenemos una ley que nos avala, ¿cierto?, que es la 16.744, que es la que establece las normas, ¿cierto?, sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También desde esta ley, ¿cierto?, se emiten informes que son muy significativos y muy importantes para nosotros porque nos muestran cómo se está comportando en el fondo nuestro país, ¿ya? Nuestros trabajadores del país, ¿ya? Entonces, si se fijan, el número de trabajadores protegidos por el Seguro Social de la ley, de esta ley que les mencioné recién, ¿cierto?, alcanza los 7.200.000 trabajadores aproximadamente, ¿ya? Pero esto representa solo el 80% del total. Por lo tanto, nos podemos hacer, ¿cierto?, una idea de que en realidad en nuestro país somos alrededor de 8 millones de personas que trabajamos, ¿ya?, en las distintas y diversas áreas laborales de nuestro país. De esto, ¿cierto?, se desprende que los varones, ¿cierto?, son el mayor número en cuanto a la distribución de género, alcanzando el 57% de los asegurados, el 86% de estos son de nacionalidad chilena, ¿ya? Y el mayor grupo etario se comprende entre los 25 y los 54 años, ¿ya? Que es más o menos, ¿cierto?, donde estamos la gran mayoría de nosotros. Entonces, importantes conceptos como por ejemplo las mutualidades, ¿cierto? Y todas estas instancias en donde las enfermedades, ya sea comunes o profesionales, ¿cierto?, son tratadas, nos entregan información. Y esta información es muy importante porque nos va haciendo entender, ¿cierto?, qué tan importante es esto y por qué hacemos esto. Este webinar, por ejemplo, está motivado, ¿cierto?, precisamente porque tenemos una población
que trabaja en nuestro país muy alta y educarnos en esta área, ¿cierto?, es fundamental, ¿ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, el número y tasa de denuncias por enfermedades profesionales. Este es la imagen general, ¿ya? Sabemos que en los años, ¿cierto?, de pandemia, por lógica, las denuncias por COVID eran las más cuantiosas, pero fíjense que en esta gráfica, las denuncias de no COVID, no necesariamente trastornos musculoesqueléticos, solamente esto hace la diferencia entre las denuncias de COVID y las de no COVID, ¿cierto? En todos los años fueron subiendo, hasta el 2023. Entonces aquí ya nos va indicando que al bajar la pandemia, las otras patologías se hacen más evidentes. De igual modo, ¿cierto? Aquí podemos ver que las enfermedades profesionales, ¿cierto?, siguen esta misma tendencia. Todos los años, exceptuando el 2021, ¿cierto?, en donde tuvimos la mayor cantidad de pacientes con licencias médicas por COVID. Entonces, los trastornos, más que los trastornos musculoesqueléticos, las enfermedades profesionales fueron al alza, ¿cierto?, hasta el año pasado, en donde tuvieron su mayor incremento similar al año previo a la pandemia, ¿ya? Podríamos decir que actualmente como que nos estamos normalizando, ¿cierto? Como que ya tenemos un comportamiento, sobre todo desde el segundo semestre de 2023, y este semestre de 2020, primer semestre de 2024, ya tenemos un comportamiento muy similar a lo que era el 2019 hacia atrás, ¿ya? Y estos gráficos efectivamente así lo corroboran, ¿ya? Estas denuncias son, este gráfico nos muestra las denuncias por enfermedad profesional, pero ya más específico, ¿cierto?, de acuerdo a los diagnósticos. Y aquí vemos, ¿cierto?, en el color naranjo, los trastornos musculoesqueléticos. Aquí ya aparecen en todo su esplendor y vemos cómo en los distintos años, ¿cierto?, en los años de pandemia fueron siempre a la baja, pero ya en el 2023, lo que les acabo de decir, ¿cierto?, ya están en aumento, ¿cierto?, y se hacen más evidentes. No todavía al nivel de proporción, ¿cierto?, previo a la pandemia, pero sí con tendencia hacia allá. Muchas veces pensamos que esto es por consecuencia de lo anterior. Si bien es cierto, la salud mental ha sido por lejos lo más afectado posterior a la pandemia, ahora ya vemos que el fenómeno trastorno musculoesquelético se vuelve a ser presente y muy prevalente, ¿ya? Y con tendencia siempre al alza. En este gráfico podemos ver la distribución de enfermedades profesionales, ¿cierto?, de acuerdo, pero en las mutualidades, ¿ya? Y específicamente en los trastornos musculoesqueléticos de cada año, ¿cierto? Ahí podemos ver la diferenciación de colores. Tuvimos un alza en el 2021, sin embargo, esto va siempre aumento, aumento, si se fijan, 15, 16, 21, 17, en aumento. Eso es lo rescatable de todo esto, y también que debe preocuparnos porque vemos que estamos de nuevo llenándonos de trastornos musculoesqueléticos. Esto es con respecto al género, ¿cierto? Sigue siendo más prevalente, como en todos los años, ¿cierto?, en el género masculino. Ciertamente por cargas laborales o por distintos factores, ¿cierto?, que vamos a ver más adelante, pero es una realidad y así se ha manifestado en el tiempo, en que tenemos más trastornos musculoesqueléticos asociados a los varones que a las damas. En promedio, ¿cierto?, los días perdidos, esto algunas personas, representantes, ¿cierto?, de las instituciones, esto es lo que les duele en el fondo, ¿sí? Esto es lo que genera el impacto, ¿ya? Por muchos años, les cuento algo no muy lindo, pero por muchos años nuestro hospital, aquí dentro de la red del Servicio de Salud Concepción, nuestro hospital fue el punto negro, como le decíamos, ¿ya? Teníamos un ausentismo laboral altísimo en proporción a la cantidad de funcionarios que nosotros tenemos, ¿cierto? Como hospital, por años estuvimos liderando la cantidad de personas con licencias médicas por trastornos musculoesqueléticos y no necesariamente, perdón, por trastornos musculoesqueléticos. Después nos dimos cuenta que era muy alto esa proporción, pero por años, les estoy hablando de más de 10 años, ¿cierto?, fuimos nosotros los que llevábamos el estandarte de esto que les estoy mostrando en pantalla, ¿ya? Y hoy día no,
¿cierto? Hemos hecho muchas estrategias, me incluyo, ¿cierto?, dentro de ellas, y que hoy día ya podemos decir que no somos los primeros en tener tanto trastorno musculoesquelético en nuestros funcionarios, pero no deja de ser, en todo caso, importante, ¿ya? Y representativo. Entonces podemos ver, ¿cierto?, que comparándonos con el 2022 y el 2023, los días, ¿cierto?, perdidos han ido disminuyendo, ¿cierto?, pero no dejan de ser altos en relación a las otras patologías. Aquí entramos un poquito más de lleno, ¿cierto?, a lo que guarda relación a este tema, a este webinar, ¿cierto?, en donde las mutualidades, ¿cuáles? La Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de Seguridad del Trabajo, el Instituto de Seguridad Laboral, ¿ya? Estas son las más representativas, y estas entonces nos entregan esta información en que durante el 2023, ¿cierto?, el porcentaje de asistencia que ellos entregaron en relación a este tema no fue poco, ¿ya? Fue un 10% de todas las capacitaciones, de toda la información que entregaron. ¿Por qué? Porque es un tema importante. El manejo manual de carga, tanto de objetos inanimados como de pacientes, siempre ha sido un tema importante. Y aquí entonces se ve reflejado porque ellos le han dado mucho énfasis a los comités paritarios, ¿cierto? Y a quienes trabajamos en prevención de la salud. Bien, luego de toda esta información, ¿cierto?, que puede ser un poco abrumadora tanto número, les quiero comentar algunos aspectos que son muy importantes, ¿cierto?, con respecto a cómo nuestro cuerpo se comporta. La verdad es que cuando nosotros, ¿cierto?, tenemos un día, una jornada laboral, tenemos qué sé yo, una actividad cualquiera esta sea, no me cabe la menor duda que cada uno de ustedes y yo también terminamos cansados, ¿ya? Todos terminamos cansados, ya sea que estuvimos todo el día escuchando a alguien hablar, como yo ahora, por ejemplo, o si estuvo todo el día trabajando arduamente, qué sé yo, usted va a terminar cansado, muy probable. Pero no necesariamente va a terminar fatigado, ¿ya? Y aquí entonces es que es muy importante hacer la diferencia entre estos dos conceptos, porque el cansancio es normal, es fisiológico y se restituye, ¿cierto?, con distintas actividades. Siempre le pregunto, ¿cierto?, a mis alumnos y a las personas que asisten a los cursos que organizamos, ¿cierto?, ¿qué hacen para descansar? ¿O qué hacen frente al cansancio? Algunos me dicen, lo más lógico, nada. Estar simplemente, algunos viendo tele, descansando, otros comen, otros hacen ejercicio. Me encanta cuando salen en las salas, ¿cierto? Y me dicen, yo hago ejercicio y con eso descanso. Fantástico, eso es lo mejor, ¿cierto? Alimentarse, ducharse, otros salir a caminar, otros jugar con los niños, etc. Hay una gran cantidad de actividades que pueden realizar para surfear, ¿cierto?, el cansancio. Pero la fatiga, por más que nosotros realicemos todas esas actividades, la fatiga no revierte. Y es aquí donde entonces entramos en un terreno muy peligroso porque los factores biomecánicos que están, ¿cierto?, designados por literatura como prevalentes, como los principales factores de aumentar la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos, están directamente relacionados a la fatiga, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la fatiga? El síndrome de fatiga muscular o síndrome de fatiga crónica. Decimos que la fatiga muscular es un fenómeno que altera, balancea y previene, contrarresta los fenómenos que ocurren cuando se realiza cualquier actividad, ¿ya? Según cierto este autor Bonete, él decía que el término fatiga alude a la disminución de la capacidad funcional de un sistema por sobresolicitación. Estoy totalmente de acuerdo con él, ¿cierto? Porque eso es lo que pasa, ¿cierto? Sobresolicitamos nuestro cuerpo para todo lo cual actividad. Y eso entonces tiene efectos fisiológicos, ¿cierto? Se gastan los sustratos, ¿cierto? Que son los encargados de darnos energía, ¿cierto? Pero se acumulan a su vez aquellos resultados del metabolismo. Y este desbalance, ¿cierto? Cuando se pierde, entonces sobreviene la fatiga, ¿sí? Tenemos distintas causas, ¿cierto? Pero rescato entre ellas problemas, ¿cierto? Hemodinámicos, cardiopatías, algunos trastornos metabólicos, alteraciones tiroideas, enfermedades renales, ansiedad, la famosa ansiedad, ¿cierto? Tan de moda hoy en día, fatigas musculares por insomnio, ¿cierto? Y por supuesto la fibromialgia, que también está muy reconocida hoy día, y eso es muy bueno, porque siempre ha existido, pero antes no se reconocía.
Bien, entonces, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es una fatiga central y una fatiga periférica. Cuando hablamos de una fatiga central, ¿cierto? Estamos hablando de la disminución, ¿cierto? De la excitación del córtex. Es un problema, ¿cierto? Casi cerebral, en donde, ¿qué sucede? El ejercicio, por ejemplo, de larga duración o por extrema acumulación de calor, entonces colapsa y rápidamente, ¿cierto? Se debe hidratar, reducir la temperatura, ingerir carbohidratos y también estimulantes como la cafeína. De esta forma, ¿cierto? Se revierte una fatiga central, que no necesariamente es por ejercicio, ¿ya? A diferencia de la fatiga periférica, en donde todos los sustratos que nos dan energía, ¿cierto? Se gastan al extremo, ¿cierto? De desvanecer el cuerpo, ¿cierto? Y ya no permitir que éste pueda seguir funcionando ni siquiera con las funciones mínimas, ¿ya? Entonces, aquí hablamos, ¿cierto?, de ejercicios de alta intensidad, de larga duración, en donde nuestro cuerpo probablemente no está adaptado para ello, ¿ya? Lo vemos muy comúnmente, ¿cierto?, en el ejercicio físico extenuante y que en algunas ocasiones, ¿cierto?, inclusive puede terminar con la vida de las personas. Esto es muy, muy peligroso. Sin embargo, desde el punto de vista laboral, ¿cierto? Yo les muestro estos que son los extremos, pero desde el punto de vista laboral, ¿cierto? Efectivamente podemos tener trastornos musculoesqueléticos asociados a fatiga. Por ejemplo, los síndromes cervicales por tensión y en todas las amplitud de ellos, ¿cierto? Porque su fisiopatología, ¿cierto?, da para mucho. Todo tipo de patología, ¿cierto?, tendinosa del manguito rotador y o musculatura periférica o periescapular, epicondilitis, epitrocleitis, ¿cierto?, síndrome del túnel carpiano, todo tipo de bursitis, ya sea patelar o trocantérica u otra, ¿ya? Y la fascitis plantar como la manifestación aguda, ¿cierto?, de esta inflamación en la fascia, y el espolón calcáneo como la cronicidad de esta. Entonces nuestra teoría es muy explícita, ¿ya? Y es muy ordenada, ¿ya? Y nos describe estos factores físicos, que son factores en el fondo biomecánicos, que son los gestores, ¿cierto? Pero de aumento de riesgo, insisto, no es que el ser sometidos a una, por ejemplo, sobrecarga postural va a ser sinónimo de un trastorno musculoesquelético, pero sí el riesgo aumenta, ¿sí? Entonces la literatura nos va a describir la sobrecarga postural, el uso excesivo de las fuerzas, el trabajo repetitivo y el manejo manual de carga. Yo sé que esto ustedes, la gran mayoría lo ha escuchado, ¿ya? Pero me quedo con la definición, ¿cierto?, que hace la H de la carga, que dice que es cualquier objeto animado o inanimado que se requiera mover utilizando fuerza humana y cuyo peso supere los 3 kilos, ¿ya? Entonces, es ejecutar cualquier acción que permita poner en movimiento o detener un objeto. Más simple imposible, sin embargo, en la práctica para nosotros, ¿cierto? Hablamos de acciones como, por ejemplo, levantamiento. Esto es del Hospital de Coronel, ¿ya? Después les voy a explicar un poco por qué. De empuje, ¿cierto? Ya sea de pacientes o de elementos inanimados, de desplazamiento, ¿cierto? Idealmente cercano al centro de gravedad, mientras más lejos del centro de gravedad, más riesgoso es. Y, por supuesto, la tracción, ¿cierto?, considerando el límite de fuerza que podemos hacer frente a eso. Observen esta representación gráfica. Muchas veces, ¿cierto?, nos encontramos en distintos trabajos. Aquí, ¿cierto?, es un video animado que representa, ¿cierto?, la construcción, ¿cierto?, el área de la construcción. Pero la verdad es que es bastante gráfico y evidente lo que aquí sucede. Si se fijan, esta persona tiene que hacer ese movimiento que ya de por sí sabemos que es un movimiento repetitivo, ¿ya? Y un manejo manual de carga. 2 factores de riesgo, ¿cierto?, en una sola acción. Además, tiene que bajar una gran cantidad de sacos, ¿cierto? Por lo tanto, es muy probable que lleguemos rápidamente a la fatiga, ¿ya? Ahí llega, ¿cierto?, el señor supervisor a decirle más encima que tiene que apurarse porque hay que irse a las 5 de la tarde, y esas pobres vértebras, ¿cierto?, cómo están sufriendo ahí de esta excesiva tensión, carga, cizallamiento, etcétera. Todos los movimientos
algunos permitidos y otros no. Sin embargo, ¿cierto? Usted, supervisor, tiene la humanidad, ¿cierto?, para recomendarle que utilice esta máquina y de esa forma, entonces, esas vértebras ahora están felices, ¿ya? Sé que es una representación gráfica, pero en la práctica a todos nos pasa. A todos nos pasa, ¿cierto?, que tenemos que realizar movimientos muchas veces como lo que usted está viendo aquí. Esto ahora sí es real. En el hospital traumatológico antiguo, nosotros teníamos un sistema, ¿cierto?, de calefacción en base a la caldera. Y personas como él que ustedes ven ahí, ¿cierto?, en esta secuencia, tenían que descargar cada 2 o 3 días camiones como eso que ven ustedes ahí, ¿cierto?, llenos de estos sacos de aserrín. No sé exactamente cuánto pesa un saco de aserrín, pero créanme que liviano no es, y la verdad es que bajar 1, 2, incluso 3 sacos, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Pero bajar un camión de sacos, creo que la cosa cambia, y ahí es donde entonces se hacen evidentes estos riesgos que les describo, que les mencioné recién. Ahora sí, esta persona es un funcionario del Hospital de Coronel, ¿cierto? Hasta el año anterior al terremoto, este era el sistema de calefacción allá en Coronel. Como todos, si es que son de acá de la zona, ¿cierto?, sabrán que Coronel es una zona de carbón. Entonces, tenemos, ¿cierto?, a esta personita que tiene que trasladar este carbón, ¿cierto?, en una carretilla desde un lugar lejano hasta donde está la caldera, que por cierto es bastante caluroso. Recuerdo, estas fotos las tomé yo misma y recuerdo que era muy caluroso. Y no conforme con eso, el lugar donde él está de pie es precisamente a unos centímetros, ¿cierto?, de este bandejón que recibe el residuo del carbón, y por ende él tiene que literalmente lanzar el camión para adentro, el carbón, perdón, para adentro. Entonces, se imaginarán que es un movimiento bastante complejo, difícil, y esta persona ya tenía bastantes trastornos musculoesqueléticos asociados, ¿cierto?, a este manejo manual de carga de una forma bastante poco humana, llamémoslo de alguna forma, ¿cierto? Esto ya no es así. El Hospital de Coronel se modernizó, ¿cierto?, y actualmente tiene otro sistema de calefacción, pero hasta antes del 2010, así era el sistema de calefacción. Ahora bien, fíjense que cuando hablamos de sobrecarga postural, ustedes pueden ver que esta persona que está haciendo este gesto está en una postura que podríamos decir correcta, ¿sí? Si se fijan, está apoyando la espalda, tiene una silla que se nota que está un tanto acolchada. No logro ver hacia abajo cómo está, pero me imagino que debe ser del mismo grosor. Sin embargo, fíjense por favor cómo está de pegada al escritorio, ¿cierto? No tiene un apoyabrazo, ¿cierto?, donde poder descansar la musculatura de la extremidad superior, y este movimiento probablemente ella lo realiza todo el día. Entonces, de acuerdo a la literatura, ¿cierto?, una buena postura será siempre aquella que permita la mejor eficacia mecánica, la menor interferencia en la función orgánica y la máxima ausencia de fatiga. Por ende, no necesariamente es una postura correcta, ¿ya? Una buena postura no necesariamente es una postura correcta. Pero si cumple con estos factores, ¿cierto?, entonces es más aceptable que una postura correcta, ¿ya? Ella está en una postura correcta, relativamente correcta, pero créanme que no cumple con ninguno de esos factores que dice la definición, ¿ya? De igual modo, ¿cierto? Observen estas imágenes en donde podemos ver claramente, para las personas que trabajamos también sentadas, la importancia que tiene tener algunos elementos como, por ejemplo, el apoyapié, el apoyabrazo, la pantalla, ¿cierto?, al nivel que corresponde, ¿cierto?, para poder privilegiar la verticalización de la columna cervical y la horizontalización de la mirada, ¿ya? Todo esto, ¿cierto?, es fundamental considerarlo cuando hablamos de postura de cabeza y tronco. Otra funcionaria, ¿cierto?, del Hospital de Coronel, en donde su función, ¿cierto?, es el doblaje de la ropa de cama, ¿ya? Podemos ver que efectivamente ella no sobrepasa los 90 grados de flexión de hombro, que es lo correcto, ¿ya? Los hombros nunca deben, ¿cierto?, encontrarse levantados, sobre todo cuando hago alguna carga mayor a los 3 kilos, ¿ya? Son aspectos a considerar, solo son aspectos a considerar.
En relación, ¿cierto?, al miembro inferior, aquí podemos ver, céntrense por favor en la imagen del medio, en donde vemos aquí también un funcionario de hospital, ¿cierto?, realizando una función de higienización del casino, ¿ya? Esta persona efectivamente tenía los elementos, ¿cierto?, para poder realizar esto con un escobillón tipo mopa que abarca más espacio. Sin embargo, le significa sacar todas las sillas y todas las mesas, por ende, él prefiere trabajar con su escobillón de siempre, pero sí adoptando lamentablemente una postura que pudiera generar finalmente un trastorno musculoesquelético, ¿ya? Entonces, esto que ustedes ven aquí es algo a lo que estamos expuestos todos, ¿ya? En nuestro día a día. Por eso es que es difícil prevenir en un 100%, ¿cierto? La alta prevalencia de trastornos musculoesqueléticos, pero si podemos considerar algunos de estos factores, la verdad es que sería bastante bueno. Aquí vemos, ¿cierto?, una profesional enfermera realizando una curación avanzada, ¿cierto? Ustedes estoy segura que ya se dieron cuenta de algunos elementos, ¿cierto?, que están bastante errados, ¿cierto?, en la forma en que ella está ejecutando esta curación, ¿cierto? Partiendo, ¿cierto?, por el pelo, por este elemento que ustedes ven ahí arriba de su cabeza que ya no se ocupa, ¿cierto? Y por supuesto la angulación, a pesar de que las camas sí permiten subir más la altura, ¿ya? Son ejemplos. Acá, por ejemplo, una trabajadora, ¿cierto?, de oficina con el teclado bajo y la pantalla hacia su izquierda, por lo tanto, imagínense que cada vez que tiene que ver la pantalla, ella debe girar su cuello haciendo una presión, ¿cierto?, a nivel cervical. De igual modo, ¿cierto?, acá con la hiperextensión de muñeca. Son solo ejemplos para que ustedes vean que son cosas que nos pasan a diario, ¿ya? Otro factor importantísimo es el trabajo repetitivo. El trabajo repetitivo, ¿cierto? Creo que de verdad aquí sí que estamos expuestos la gran mayoría, ¿ya? El SUEDES es el síndrome de uso excesivo de la extremidad superior. Y este SUEDES actualmente se habla de dolor disfuncional de la extremidad superior, ¿ya? Describe principalmente 4 criterios fundamentales que son repetición, fuerza o resistencia, postura y vibración, ¿ya? En un periodo de tiempo determinado, y ese es el tiempo entonces que va a determinar cuánto riesgo tenemos de tener un trastorno musculoesquelético por trabajo repetitivo, ¿ya? Este se entiende por todos los movimientos, ¿cierto?, repetitivos de aquellas acciones de tipo reiterativo, ¿cierto?, que implican esfuerzo y movimientos rápidos de pequeños grupos musculares y que generalmente van acompañados de posturas forzadas. Sabemos, ¿cierto?, que tenemos que hacerlo, o sea, es parte de nuestras funciones. Es por eso que todos los componentes, ¿cierto?, del cuerpo, del sistema musculoesquelético, se ven, ¿cierto?, expuestos a patologías, ¿cierto?, de tipo principalmente inflamatorias, ¿ya? Como las que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? No vamos a entrar en detalle de cada una de ellas, pero sé que más de alguno ha tenido, ¿cierto?, una o varias, ¿ya? O conocen a personas que están constantemente expuestos a estas patologías porque son de uso común del SUEDES, ¿ya? Fíjense, por favor, ahí a esta linda funcionaria también del Hospital de Coronel, la función que ella desarrolla, ¿cierto?, es parte de su jornada laboral, en donde ella debe doblar la ropa que se lava, ¿cierto?, tanto de pabellón como de hospitalización. Entonces, insisto, lo mismo que les dije al principio, lo más probable es que realizar esta función 1, 2, 5 o 10 veces no implica nada, ¿cierto? Pero pasar 8 horas, ¿cierto?, ininterrumpidas realizando esta función, claramente el riesgo entonces se nos dispara y lo más probable es que terminemos con un trastorno musculoesquelético, ¿ya? Así son la cantidad de ropa que tiene que doblar, no es ni 5 ni 10. ¿Ya? De igual modo, ¿cierto? Cuando los funcionarios tienen que trabajar en las centrales de alimentación, cualquiera de nosotros puede hacer una ensalada, ¿cierto? Para 1, 2, 3, 5 personas, pero para 200, 300, 500 o unos tantos miles como es acá en el hospital vecino, ¿cierto? En un hospital regional, ciertamente que el riesgo se hace mucho más evidente, ¿ya? Entonces, a modo de conclusión y ya para ir terminando esta exposición, todo el riesgo asociado, ¿cierto?, a las posturas, ya sean estáticas, ¿cierto?, o dinámicas, ¿cierto?, tienen prevención. Eso es lo primero,
se pueden detectar, se pueden controlar y debemos hacerlo. Es parte también de nuestras funciones, ¿ya? Eso va a ser parte del siguiente webinar que van a explicarnos después de terminar esta presentación, ¿ya? Pero sí sepamos que se puede detectar y también se puede tratar, ¿ya? En la actual normativa, ¿cierto?, para la gestión de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, ¿cierto?, siempre se ha dado prioridad a la extremidad superior, ¿cierto?, y a la columna lumbar, porque son los diagnósticos más prevalentes, ¿ya? También se pueden evaluar, ¿cierto?, de distintas maneras. Hay profesionales, ¿cierto?, especializados en esto, tanto como desde el área de la ingeniería de la prevención de riesgo, como en los clínicos, como nosotros, los kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros, ¿ya? El tema es que hay que hacerlo. No nos sirve solo con tener las herramientas, sino que hay que utilizarlas, ¿ya? Independiente, ¿cierto?, que algunas posturas son inevitables, debemos hacerlas, ¿cierto? Y ejecutarlas para poder hacer nuestras funciones, siempre, ¿cierto? Se pueden mejorar, siempre se pueden mejorar. Y también depende mucho de nosotros, ¿cierto? Instar a esas mejoras. Debemos tener pausas, ¿cierto? No voy a detallar esto porque es parte del siguiente webinar, pero las pausas son fundamentales. Tanto los ejercicios compensatorios como los preparatorios se hacen ahora fundamentales especialmente para las personas que ya han tenido algún trastorno musculoesquelético y que, sobre todo, para los que son más recurrentes, ¿ya? Y por último, ¿cierto? La gestión del riesgo postural se va a ver enriquecida en la medida, ¿cierto?, que incorporemos todas estas normativas, sugerencias, tratamientos, etcétera, de toda la información que existe tanto a nivel de la red como de los canales oficiales, como son los de la H, los de la SUCESO, etcétera. Ya, una cosa es tenerlas y otra cosa es incorporarlas. En la medida que nosotros incorporemos estos modelos, ¿cierto?, de prevención, les aseguro que vamos a tener una mejor calidad de vida como funcionarios, como trabajadores, ¿cierto?, y también a nuestros pacientes. Doy por finalizada entonces la presentación. Agradezco muchísimo su atención y dejo abierto ahora el micrófono para lo que continúa. Dorothy, muchas gracias por toda la información otorgada. Importante esta primera etapa, como dijimos, son 2 webinars. Este es el primero, dato duro, estadístico, necesario para irnos orientando. Y claramente el segundo, ya vamos hacia la parte de la aplicabilidad, ¿no es cierto?, al tema preventivo del trastorno musculoesquelético. Y si tienen consultas, muchos preguntaron si esto iba a estar grabado, si va a estar disponible en nuestra plataforma web, y cualquier otra consulta a contacto@globalhealthcare.cl. De los que están presentes, si alguien tiene una consulta, dejamos justamente la manito arriba o el micrófono si las quieren realizar en este momento. Ahí hay una manito. De Carlos Felipe Navarrete. Carlos Felipe Navarrete, que levantó la mano para que pueda abrir su micrófono. Hola. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo trabajé mucho tiempo en la Asociación Chilena de Seguridad y vi muchos pacientes con este tipo de patología. Lo que más me sorprendía eran los rechazos del acoge de la patología. Y yo no sé si tú manejas la ley, porque yo en ese aspecto siempre me quedó la duda, ¿ya? Ya no estoy trabajando en a todo esto. Pero siempre me quedó la duda, es que ¿por qué se rechazaban? Yo a lo más que lo asociaba, y porque a veces leía los informes de los comités evaluadores, cuando venía la EPT, lo que decía el médico, mal prevencionista, y el kinesiólogo o ergónomo que realiza la evaluación de puesto de trabajo, es que cuando salía un componente degenerativo en una imagen, en un informe de imagen, se rechazaba de plano. Encuentro que igual es un tanto injusto para los pacientes, porque si bien cualquier persona puede pasar por esto, incluso
uno analizaba la fisiopatología y todo, y hace un análisis un poquito más profundo, y se daba cuenta de que a veces los pacientes no era que tenían un trastorno musculoesquelético que fuese de 3 meses, sino que era de larga data, que a veces no lo informaban, y cuando ya llegaban cuando venían con unas... Yo me acuerdo haber visto unas tendinitis pero horribles que yo con suerte podía, más encima que por el sistema de atención que se hace allá, que por volumen, 4 pacientes por hora, era muy difícil poder hacer un tratamiento bien y una evaluación muy detallada o que nos ayude a realizar una buena evolución del paciente. En muy pocos casos a veces lograba llegar a una buena mejora, además que había que hacer un trabajo de manejo y modulación del dolor, sobre todo. Así que eso era lo que más a mí me sorprendía. Yo no sé si es que eso se habrá modificado. Yo salí de la el 2000, cuando fue 2022, pero me sorprendía y igual me indignaba esa situación. De hecho, ahora, por lo mismo, ahora estoy atendiendo en la parte privada, veo pacientes FONASA y llegan por estos trastornos y yo le pregunto, ¿y fue a la mutualidad? Y no. O dicen, no, que es que no sé, pues, hace poco me pasó un paciente con una tendinopatía. Perdona que te interrumpa, pero Dime. para poder responderte, disculpa Sí, no. para poder responderte, ¿sí? Antes de pasar a otro tema, ¿sí? Mira, comparto, pero 100% lo que tú estás mencionando. Efectivamente, eso sigue ocurriendo, ¿ya? Y sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo. La verdad es que estemos o no de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo tampoco con que sea así la forma en que se trata esto. Al existir un diagnóstico, una imagenología, una sugerencia, ¿cierto?, de patología degenerativa, anula inmediatamente la enfermedad profesional aguda, porque se asocia, ¿cierto?, a que lo agudo, lo inflamatorio, ¿cierto?, es consecuencia de lo anterior, ¿ya? Es decir, sobrepone, ¿cierto?, lo crónico, lo degenerativo, por sobre lo agudo, siendo que también todos sabemos que finalmente eso crónico pasó por el tiempo, ¿cierto?, de espera, de larga data, de lo agudo, ¿ya? O el no tratamiento o el mal tratamiento de lo agudo determinó finalmente, ¿cierto?, esto crónico. Y para efecto, ¿cierto?, no es tanto en la ley, no es que esté tácito en la ley, ¿ya?, sino que los criterios clínicos, ¿cierto?, que determinan si a un paciente se le otorga o no, ¿cierto?, la enfermedad profesional, al existir esto degenerativo, ¿cierto?, anula inmediatamente, ¿cierto?, diste tú mismo la respuesta, de hecho, anula cualquier patología, ¿cierto?, de tipo profesional aguda, ¿ya? Esa es una realidad que viven muchas personas que no se pueden pensionar, que les rechazan 1, 2, 3 veces, ¿cierto?, sus apelaciones, con todo lo que eso significa. Exacto. Porque para poder llegar a una apelación, ¿cierto?, como tú muy bien lo viste en tu ejercicio profesional, es un tremendo proceso. No es llegar y postular y ya, véanme, qué sé yo, no, es recabar información, documentos, antecedentes, exámenes, consultas reiterativas, licencias, un tema administrativo, ¿cierto?, muy engorroso, y que además de eso, ¿cierto?, al paciente se le rechace, ¿cierto?, por esta causal, es indignante, como muy bien tú lo dijiste, y sigue ocurriendo, y lamentablemente va a seguir ocurriendo por lo que te estoy explicando, porque lo degenerativo siempre va a estar superpuesto por sobre lo agudo inmediato, ¿ya? Sí. Entonces eso anula y baja el puntaje inmediatamente, ¿cierto?, a una posible enfermedad profesional. Ya, entonces, ¿por qué eso se somete a, perdón, y lo último? Entonces, todo este proceso se somete a algún tipo de escala, algo que sea cuantificable, algo que me diga Sí, para allá y para acá. sí, tal cual. Esto tiene una escala, por desgracia, tiene una categorización, ¿cierto? Y es esa Ya. categorización la que, bueno, no quiero ser crítica tan dura en mi juicio, pero es tremendamente deficiente, ¿ya? Deficiente Entonces, pensando desde la lista del paciente. pero es deficiente, y con esto termino,
desde el punto de vista de que hay poca evidencia, de que la evidencia es muy antigua, o porque No. de verdad no hay voluntades tan bien políticas de poder Es, cambiar esta modificación de ley, porque podría a lo mejor entre otras cosas, sí, modificarse, especificarse, y así de verdad serviría, perdón que lo diga, pero claro, servirían de claro. verdad un beneficio No, tener tienes una toda la auditoría, razón. porque mucha gente, incluso a veces empleadores que son independientes, que son pymes, que quieren llevar a sus trabajadores, pues se preocupan de eso, terminan decepcionándose de las Es el mutualidades tema. y terminan saliéndose. O sea, yo tengo mi papá tiene una pyme chica, y al final él financió, pero porque tiene buena voluntad nomás, le hizo la Bien, operación a una trabajadora. Porque él dijo, puta, sí, ella me genera, perdón, le genera lucas, entonces dijo, yo tengo que mejorarla. Pero es súper fome y súper decepcionante, como ya lo hemos dicho, de que las mutualidades como que se hagan oído, o sea, se tapen los ojos, los oídos, y no, es que es degenerativo y sea así tan tosudo su postura. sí. Sí, Es Carlos, una crítica, pero efectivamente, no va en contra suya, sino que más que nada el sistema sí, que por supuesto. lamentablemente Lo vamos estamos. a dejar hasta aquí para poder contestar otras preguntas, pero solo para cerrar el tema, ¿cierto? Efectivamente, la deficiencia pasa por un tema de criterio clínico. El criterio clínico es el que es deficiente, ¿cierto? Y sobrepone o superpone lo crónico por sobre lo agudo, y por ende entonces se bajan los puntajes. Y eso, por desgracia, está desde el punto de vista político y está tasado así hasta que alguien tome la batuta en esa línea y decida cambiarlo, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pablo Usted. Cerro. Paul Carvajal, el micrófono es suyo. Hola, buenas tardes, mucho Buenas tardes. gusto. Mire, yo soy kinesiólogo, entre otras tantas tareas y trabajos que tengo, me toca capacitar a gente en el ámbito laboral, y algo que igual siempre me comentan los trabajadores, y creo que se está extendiendo desafortunadamente, es como que pasa algo, un accidente, algún mal movimiento provoca un dolor en el trabajador, y descartan de inmediato el asistir a la mutualidad. Bueno, yo por mi parte siempre les digo, ¿saben qué? Yo sé que de repente es un poquito desesperanzador el hecho de ir, perder el tiempo, no resolver nada, pero tienen que ir al menos para dejar el registro de que se atendieron ahí. Eh, pero mi pregunta es si realmente estas idas, asistir a la mutualidad, o al menos para que quede el registro, ¿les sirve de algo en realidad, o es algo, digamos, que uno podía estar informando no de mala fe, pero sí, digamos, podría ser un mal consejo? ¿Me Claro. podría ayudar con eso? Sí, entiendo, Paul. Gracias, muchas gracias. Sí, mira, efectivamente esa realidad se ve en todas partes, ¿ya? Y dijiste la palabra clave, y es que los trabajadores están muy desesperanzados con las atenciones de las mutualidades. Efectivamente, hay testimonios, ¿cierto?, de personas que han desmejorado su calidad de vida para siempre por un mal manejo, ¿cierto?, a nivel de la mutualidad, ¿ya? Y así también hay otros que han recuperado su salud y han estado encantados porque hasta en ambulancia los han ido a buscar, por decirte algo, ¿ya? Hay una variabilidad tremenda en cuanto a las experiencias de las personas. El problema es que lamentablemente siguen habiendo esos malos testimonios. Y esos malos testimonios, ¿cierto?, de una mala atención o insuficiente o que deja valga la redundancia, un dejo de desgano, hacen la diferencia entre querer informar o no. La verdad es que desde el punto de vista de cómo se maneja esto, siempre es mejor que vayan, siempre es mejor que lo informen, ¿ya? Ayuda a manejar, ¿cierto?, estadísticas, números y políticas públicas finalmente. Entonces, ese consejo que tú le das a las personas que trabajan contigo, es súper, súper importante que lo sigas haciendo. Ojalá lo sigas haciendo. ¿Sí? Muchas Queremos gracias. agradecer, gracias Paul por tu intervención. Queremos invitarlo en la segunda etapa del webinar, que es el 9 de octubre, donde justamente vamos a ver sobre ya en la parte práctica, justamente las orientaciones necesarias para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos, e invitarlos cada uno
en lo que fue la presencia de hoy, a ser conscientes y comenzando de la prevención de uno mismo, justamente sobre las acciones seguras y especialmente lo que es en el área de la salud, de poder compartir y ser consciente en su trabajo. ¿Ya? Yo creo que es la gran invitación que también indica Dorothy. Así que, en honor al tiempo, queremos agradecer a todos su conexión, todas las consultas, contacto Global Healthcare, invitarlos, dejarlos agendados en la próxima reunión del 9 de octubre y contar con la presencia, el compromiso de todos ustedes. Agradecer a Dorothy la participación y la colaboración justamente en una educación continua que ofrece Global Healthcare y también desde su profesión aportar a todos en su granito de arena. Ya, agradecemos mucho la conexión, esperamos que ustedes estén bien en sus hogares y esperamos vernos prontamente. Ya, un gran abrazo a todos, muchas gracias. Cualquier mensajito lo dejamos ahí en el chat. Un abrazo grande.